Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy les voy a platicar de mi última lectura, que es Babel de R.F. Kuang. Este es uno de los libros que tenía más ganas de leer este año y pues ya, por fin se me hizo. Y les traigo una plática / reseña. Primero que nada, ¿de qué va esta novela? La historia comienza cuando nuestro protagonista, Robin, queda huérfano en Cantón, China, y su familia pues muere de cólera en 1828 y de casualidad, o al menos así parece para él al principio, un profesor inglés lo cura, que él también ya estaba enfermo con cierta magia. Ahorita hablamos un poquito más de la magia y le ofrece llevarlo a Inglaterra para que estudie allá y que eventualmente se una a la escuela de traducción de Oxford. Ya estando ahí en la escuela de traducción, se vuelve amigo de otros 3 personajes llamados Rami, Victoire y Letty, que son sus compañeros de carrera. En la carrera de traducción, en la escuela de traducción, aceptan normalmente a pocas personas y entonces estos 4 estudiantes son los de la generación de traducción. Y también cuando entra a Oxford, Robin descubre la existencia de una sociedad que se llama la Sociedad Hermes, que lucha contra el imperio y hace que Robin se cuestione si lo que hace en Oxford es correcto o no. Esta es una novela tanto de Dark Academia como una novela más o menos histórica con fantasía. En cuanto a la cuestión histórica, tenemos varios eventos históricos que son iguales a lo que pasó en ese momento en Inglaterra y en combinación con el resto del mundo, o si no muy similares. A lo mejor en lo real se inserta algunos de los personajes que aparecen en esta novela y ciertas situaciones y cierta magia dentro de este mundo, pero la cuestión de lo que sucede es bastante paralela a la historia real. Y bueno, la historia no es exactamente lo mío, pero de acuerdo a lo que estuve investigando, a lo mejor no pasaron las cosas con exactitud, pero sí estaban muy apegados a los sucesos, a la realidad. Y también la actitud de las personas inglesas hacia personas de otros países, por ejemplo, el considerarlos salvajes, incivilizados, bárbaros, y que cuando las personas de esos otros países los llegaban a llamar a ellos de esta forma, se ofendían. Y bueno, hay que tomar en cuenta también que la diferencia de sociedad, culturas, tradiciones, pues obviamente va a causar conflicto. Y objetivamente podríamos decir que algunas prácticas son salvajes, pero que dentro de esa cultura se justifica por cuestiones tradicionales. Y además, a fin de cuentas, ¿quién realmente puede decidir cuál es la práctica más salvaje? ¿Quién tiene este derecho? Un ejemplo de estas prácticas bárbaras o incivilizadas es el vendaje de los pies en las mujeres de China, que de parte de los ingleses funciona como de 2 formas. Una, lo convierten en un show que es fascinante por esa cualidad exótica del otro, pero al mismo tiempo lo condenan como vean lo que hacen estas personas de lugares, culturas y sociedades incivilizadas. Pero bueno, o sea, si nos ponemos a pensar realmente, cuando ellos van a otras tierras y van a colonizar, lo que hacen no es salvaje, o sea, simplemente es diferente a lo que ellos están acostumbrados. Otro punto bastante presente en esta novela es que estos estudiantes del Instituto de Traducción se vuelven peones del imperio, mientras que en general Robin, como mencioné, viene de China, Rami viene de India, Victoire viene de Haití, Letty es la única que es de familia inglesa, pero mientras que utilizan a personas como Robin, Rami y Victoire para hacer traducciones, que utilizan el hecho de que ellos ya saben ciertos idiomas por ser su lengua nativa, les está ayudando, pero aún así no dejan de considerarlos como inferiores, salvajes, pero los sustraen de sus países. Y al mismo tiempo fue como un plan, porque incluso en su niñez, estando en sus países natales, ya los estaban preparando para aprender inglés, y por eso es que en determinado momento, con alguna circunstancia, porque ese era el punto,
los llevaron a Inglaterra a que continuaran sus estudios. Obviamente no era de manera desinteresada y los ven únicamente como recursos y constantemente les recuerdan que si no fuera por ellos su vida sería diferente o incluso miserable, y no toman en cuenta también que un factor bastante importante en que sus países de origen tengan ciertos problemas es la explotación que el imperio hace de esos países. Y sí es cierto que dentro del mismo país, con el mismo gobierno y las mismas personas nativas de ese lugar hay problemas. Ellos como que se quieren lavar las manos cuando la realidad es que su presencia y sus planes en ese lugar agravan el problema. Todo esto por la intervención del imperio inglés. O sea, incluso si nos ponemos a pensar en el nombre de nuestro protagonista, Robin, es un nombre que el profesor inglés que lo rescata y lo lleva a Oxford le pide que él cree, porque cuando le dice Robin, pero es que yo tengo un nombre, el profesor dice, no, tiene que ser algo que puedan pronunciar en Inglaterra, no van a poder pronunciar tu nombre chino. Eso es algo que contribuye a quitar o a confundir la identidad de Robin, porque no le permite conservar ese nombre chino. Ya en algún momento ya más avanzada la historia, Robin menciona que ya ni siquiera se acuerda bien de cuál era su nombre, de que lleva tantos años viviendo con esta identidad de Robin, un nombre que puedan pronunciar con facilidad los ingleses. Esta novela también tiene claro un mensaje en contra de las invasiones y de la colonización, y con respecto a esto vi varios comentarios. O sea, no me hice spoiler, pero sí vi varios comentarios en otras ocasiones que sentían muchas personas que este mensaje era muy obvio y que la autora te lo ponía así en la cara, te lo restregaba por todos lados. Y es que sí hay muchas discusiones entre los personajes con respecto a que la invasión y la colonización del imperio inglés está mal y que las consecuencias que trae a las personas que están colonizando es terrible, y eso no le gustó a muchas personas, ya que pensaban que no le daba esa sutileza como para que el lector pudiera formar esa idea de manera propia mientras estaba leyendo. Creo que esto es a lo mejor gusto propio. Yo no lo sentí como que a mí me estuviera afectando en mi lectura. Yo no tuve ningún problema con eso, pero insisto, cada quien lo va a sentir de forma distinta. Y además siento que parte del mensaje es justamente ese, que aunque ahí esté presente un problema, no todos lo ven, y hay algunos personajes que son de esta forma, como que lo ignoran, lo dejan pasar, y hasta que el problema les cae encima, los está rodeando y ya no hay manera de ignorarlo, entonces es que lo notan. Y también hay personas que siguen ignorando que eso existe. Y digo, sí hay personas que tienen otros datos. En este aspecto sobre el mensaje, creo que depende mucho de si les gusta que esté la discusión abiertamente o si prefieren que sea más o menos sutil o muy muy sutil, y ustedes, cada quien con su lectura, encontrar algunas cosas por sí mismos. Como dije, a mí no me molestó mientras estaba leyendo. En la cuestión de Dark Academia, podemos ver a nuestros personajes principales en sus momentos de escuela, en algunas clases, e incluso también podemos ver actividades o la mención de actividades deportivas como el remo, que aparentemente es bastante común en una escuela como Oxford, y se menciona la rivalidad que tiene Oxford con Cambridge. Si alguno de ustedes ha asistido a alguna de estas escuelas o ha leído algo más sobre esta rivalidad, nos puede compartir un poco en los comentarios. Y aparte se menciona lo competitivo que es entrar en este medio de la academia, tanto como estudiante como profesor. Muchos de los estudiantes eventualmente no van a tener una carrera académica, o el hecho de que ser profesor no te garantiza continuar por cualquier cosa que no esté de acuerdo con la agenda de la escuela, que a fin de cuentas dentro de esta historia sirve para propósitos de expansión del imperio. Incluso hay una parte en la que estos personajes están tratando de pensar en su proyecto final de la carrera y están frustrados de que ellos quisieran hacer algo en específico que les llama la atención, y sus profesores que van a tratar de ayudarlos
y guiarlos en ese último trabajo. Constantemente les están diciendo que no, que mejor se vayan por otra ruta, y esa ruta siempre es en algo que sea conveniencia del imperio. Parte del estilo en el que está escrita esta novela es que tiene muchas notas a pie de página. También fue algo que vi mencionado en muchas ocasiones. Varias personas les resultaba molesto el interrumpir su lectura y encontrar, por ejemplo, en esta página podemos ver el texto y por acá una línea y con las notas a pie de página abajo. Y esto era constante en la novela. A mí lo que me causaron fueron un poco de duda, porque no encontraba como que una explicación uniforme que justificara el uso de estas notas, porque en algunas ocasiones se utilizan para explicar el significado de algo en otro idioma que aparece en la historia, comúnmente en cosas en chino, pero también había en sánscrito, a lo mejor latín o griego, diferentes. Sin embargo, hubo una ocasión en la que un personaje habla francés y no hay ninguna traducción, entonces era como, si sabes francés, qué buena onda, si no y quieres saber qué es lo que dijo, vas y lo buscas. Voy a decir que mi poco francés me ayudó para entender esos pequeños diálogos. Yay. Pero eso me causó como duda, conflicto. Si las notas a pie eran para dar significado de cosas que no estaban en inglés, ¿por qué en francés no había ninguna traducción? En otras ocasiones también hay notas a pie de página que son para dar un poco de información histórica, lo cual está genial ya que nos da un poco más de contexto sobre lo que está sucediendo y por qué. Pero también hay notas que son para hablar de algo de los personajes o que es parte de la construcción del mundo en esta novela, y esto en especial en esos momentos me preguntaba ¿por qué esto no está dentro del texto? Si de todas formas estamos como interrumpiendo la lectura para dar ese extra, ¿por qué no está dentro de la narración y se pone abajo en una nota a pie? No sé, fue una situación extraña. En este aspecto he escuchado que muchas personas que han leído el libro de forma digital no notaron que había esta situación de las notas, sino hasta que terminaron el libro, porque en la versión digital las notas están hasta el final, no dentro de la página en ese formato, y sintieron que no hizo mucha diferencia. Entonces yo creo a mí tampoco me causó mucho problema. Podía detenerme, ver el simbolito que me indicaba ir a la nota a pie. Me detenía, leía la nota a pie y regresaba, y no sentía que interrumpía el flujo de mi lectura. Algunas personas puede que sí. Yo siento que si no quieren voltear a ver las notas a pie de página, no hay tanto problema si les da información extra, tal vez en cuestión de traducción de algunas cosillas en chino, pero en general yo siento que si quieren ignorar por completo las notas a pie de página, no hay ningún problema. Así que este punto también me parece que es cuestión de gusto personal. Ahora, ya entrados a cuestiones de la magia, esto era algo de lo que me llamaba muchísimo la atención y lo que me hizo leer este libro, y es que la magia está muy ligada a el lenguaje en general, no solamente un idioma. Voy a leerles un poco mis notas. El sistema de magia se basa en las palabras de diferentes idiomas, en los distintos significados, connotaciones y cómo funcionarían las traducciones entre diferentes idiomas, y también en la evolución de estos idiomas. El texto nos dice que los principios básicos de la magia es que en un lingote de plata, de un lado graban una palabra o una frase en un idioma y del otro lado graban la frase correspondiente en otro idioma. Y como en muchas ocasiones, yo creo que en la mayoría de las ocasiones, las traducciones no son exactas y no son directas, sino hay algo que se pierde. Dentro de un idioma esa palabra tiene muchas otras connotaciones que cuando se hace la traducción al otro idioma, esa otra palabra no contiene las mismas connotaciones, los mismos significados. Esa variación en los significados es como lo que captura el lingote de plata y es lo que produce cierto efecto. Hay un ejemplo al principio cuando
llegan a Inglaterra Robin y el profesor y se suben a un carruaje y menciona el profesor como en el piso del carruaje hay un lingote de plata y es lo que el profesor le explica a Robin, que por un lado dice speed, es decir, velocidad en inglés, y por el otro spes, S-P-E, encima de la E, una línea y luego una S, y el profesor le dice que esto es latín y que esta palabra en latín es la raíz, el origen, digamos, de la palabra speed, velocidad en inglés, y esta significa un nexo de cosas que involucran esperanza, fortuna, éxito y también lograr la meta de la persona. Entonces, por estas connotaciones de la palabra en latín, hace que el carruaje funcione tanto de manera veloz como de manera segura, y eso es como parte de la magia. Ahora, mientras que de manera, digamos, real dentro del mundo dicen que la magia en sí es a través de las palabras y los diferentes significados de estas palabras, y que la plata hace que esa magia funcione un poco más, se lleve a cabo, tenga cierto efecto. La magia en realidad son las palabras. Sin embargo, también digo, a fin de cuentas, humanidades, ¿por qué no ponerse románticos? Uno de los profesores les da una pequeña explicación un poco más ideal, y es que la traducción nunca puede ser perfecta. Parte de la magia radica en el significado perdido en ella, perdido en la traducción, como les mencioné, y que la plata es el vehículo para esta magia. La plata, además, la refinan con mercurio, y aquí es en donde entra esta explicación como más fantasiosa, romántica, idealista. Y bueno, aquí relaciona este elemento, el mercurio, con el personaje, con el dios Mercurio, dios romano, que es el dios mensajero, esto de trasladar una palabra de un idioma a otro, y que en griego este dios se le nombra Hermes, y también por esta razón lo relaciona con la hermenéutica, y la hermenéutica es la interpretación de textos, al principio específicamente de textos sagrados, pero conforme avanzó el tiempo, es la interpretación de textos no solamente sagrados, sino en general, lo cual me parece bastante interesante. Cuestiones de lenguaje y cuestiones de traducción, I'm there for it. Y bueno, cuestiones del lenguaje que se mencionan y por qué puede hacer la traducción tan compleja, y es que el lenguaje es algo vivo y que necesita de los hablantes y del uso para poder continuar, y se dice que los idiomas son fáciles de olvidar si no se vive en ese mundo y si no se piensa en ese idioma, si no se practica. Y para entender un idioma no solo se debe saber lo que significan las palabras de manera individual, sino que existen también alusiones políticas, bromas como muy apegadas a la cultura. Existe los coloquialismos, el slang y ciertas convenciones que son muy propias de la cultura, que si no se viven no se puede lograr entender solo con el hecho de aprenderte cómo se escribe o cómo se dice una palabra. Y hay algunos idiomas, por ejemplo el chino, que no tienen conjugaciones, y eso a lo mejor para personas que hablamos español u otros idiomas en los que existen las conjugaciones, esto es más complicado. Entonces en el chino no existen las conjugaciones ni los tiempos verbales o las declinaciones como nosotros los conocemos, y esto lo hace difícil para poder entender las oraciones, el significado de estas. En los idiomas, obviamente, en los lenguajes hay que preocuparse de que existe la sintaxis, la gramática, la morfología, la ortografía, y obviamente en cada uno de los idiomas va a ser diferente, va a variar. Y también se menciona que los idiomas se afectan unos a otros, pues existe la colonización, existen las invasiones, y un idioma no es 100% puro, y esto es parte de la razón que dan en esta novela de por qué están llevando personas, sobre todo de Asia, por ejemplo, de lugares no europeos que consideran más exóticos, y es que en Europa los idiomas que conviven en esa región cada vez van prestándose y tomando más palabras unos de otros, y entonces esa traducción, esas diferentes connotaciones ya no son tan efectivas porque no hay tantas diferencias en esos idiomas, y por eso necesitan llevar personas de, por ejemplo, China, que es un idioma que no es tan común y entonces no tendría tantas palabras prestadas con los idiomas europeos, y eso haría que la magia siguiera funcionando. Y bueno, como les digo, habla de que
Estos diferentes aspectos del lenguaje hacen que la traducción entre un idioma y otro sea más complicado, y además hay muchísimas cosas a considerar y hay limitaciones, y a fin de cuentas al hacer la traducción se pone a discusión esto de una traducción fiel. ¿Y cuál es una traducción fiel? ¿Y fiel a qué? ¿Fiel a el idioma del que proviene el texto o fiel al idioma al que va a ser traducido ese texto? Esto nos pone en muchos aprietos, pero vaya que es un tema bastante llamativo. A mí me encanta todo eso. Y también uno de los profesores, como una introducción romántica a este mundo de la traducción y a este mundo de los diferentes idiomas, menciona la historia bíblica de la Torre de Babel, y por si no se la saben, ahorita se las leo. Y esta historia viene en Génesis, el capítulo 11, en los versículos del 1 al 9. Aquí les va. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por ello la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Ese asunto de Babel, en hebreo, Babel suena como el verbo que significa confundir. Y bueno, de aquí el nombre, y también obviamente esto se toma para el nombre del libro, el nombre de la novela. Después de que el profesor le dice esto a sus estudiantes, no les recita todos los versículos de la historia, pero les da como la versión más simplificada, ¿no? De por sí es cortita. Les dice que ellos pueden, a través de perfeccionar el arte de la traducción, pueden como recuperar lo que la humanidad perdió en Babel, y que están rompiendo una maldición de Dios al haber hecho que todos hablaran diferentes idiomas y ya no se entendieran y no pudieran ponerse de acuerdo para seguir construyendo la torre. Ahora, aquí Robin le hace una pregunta de que si entonces la meta de la escuela de traducción es lograr que la humanidad se acerque, y que si el propósito de la traducción es que de alguna forma puedan unir a la humanidad ayudando a la comprensión entre naciones. Y bueno, vamos a descubrir entonces en esta novela si esta es la parte de la meta de esta escuela y de la traducción, o si en realidad el imperio tiene otras ideas, aunque ya les di un poco de pistas al respecto. Y de hecho, aquí en la parte de atrás tiene como una especie de eslogan, y este es que un acto de traducción es siempre un acto de traición. Y esto podría tomarse de dos formas: que los chicos que van a la escuela de traducción, y que esto es parte de lo que el imperio quiere que hagan, llevan a cabo sus tareas solo por los intereses económicos y de adquisición de poder, y entonces están traicionando a sus pueblos, porque aquí la magia que les mencioné tiene mucho que ver. Y aparte, el acto en sí de traducir, en el sentido de que la gran diversidad de idiomas y toda la discusión que es, como les decía, ¿qué consideramos que es una traducción fiel? Y al final, de una forma u otra, hay siempre un idioma que sale perdiendo. Entonces, ese acto de traición siempre será hacia un pueblo, hacia un idioma, dependiendo de los intereses de quien está pidiendo, solicitando esa traducción. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, porque esto ya se hizo bastante largo, creo yo, voy a mencionarles algo chistoso que lo sentí personal, me llegó, dije, más o menos sí es cierto. En algún momento, como dije, Robin se encuentra que existe una sociedad llamada Hermes que está tratando de evitar que el imperio crezca. Para esto utilizan algunas personas que les ayuden a sustraer materiales o libros en las escuelas de Oxford, por ejemplo en Babel, la escuela de traducción, libros, plata, etc. Y uno de los miembros de esta sociedad Hermes dice que los profesores de la escuela de traducción parecen no notar que cosas desaparecen, y que seguro esto es porque los de humanidades no son buenos para los números.
Upsi, ya no sabemos contar. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Cuéntenme en los comentarios si han leído esta novela o si les llama la atención. También pueden comentar este emoji para tener actividad en el canal. Y espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Bye.